¿La tecnología avanza al mismo paso que la humanidad? Bueno, esa es la pregunta que intentaré responder en este video. Para ello, hablaré de la película Las cosas que vendrán, o en su título original, Things to Come, así como tocaré nuevamente la película The Forbidden Planet y el discurso final de Charles Chaplin en El Gran Dictador. Para comenzar este video, quiero que pienses en aquel sueño que la humanidad ha tenido desde tiempos inmemoriales, algo que por mucho tiempo se pensaba imposible. Julio Verne, en 1872, escribió Vuelta al mundo en 80 días. La historia refleja el entusiasmo del siglo XIX por los avances tecnológicos y la creciente interconexión del mundo gracias a medios de transporte como el ferrocarril y los barcos de vapor. Resumiendo, el protagonista Phileas Fogg, en su club, afirma que es posible dar la vuelta al mundo en 80 días, así que para probarlo, decide hacer una apuesta por una gran suma de dinero con sus compañeros del club. Ellos aceptan y Phileas parte junto a su amigo Jean Passapart. En su viaje pasa por Suez, Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York y Londres. En su viaje utilizan muchos medios de transporte como el ferrocarril, barcos de vapor, elefantes, embarcaciones improvisadas y trineos de vela. La aventura termina cuando Fogg llega a Londres creyendo que perdió la apuesta al llegar un día después. Pronto descubriría que en realidad es todo lo contrario. Llegó un día antes por la diferencia horaria ya que viajó hacia el este. Pero, ¿y si hubiese volado? Como ya habrás deducido, el sueño de volar es el que la humanidad más anhelaba. La idea es muy antigua y mitos como el de Ícaro son de los más antiguos que encontraremos en la historia de la humanidad. El simple hecho de imaginar que la humanidad pudiera emprender el vuelo era simplemente imposible. Muchos intentaron crear una máquina que les permitiera dominar el aire. Tenemos personas como Leonardo da Vinci con su diseño en el siglo XV. También a personas como Sir George Cayley, Otto Lilienthal, Octave Chanute, Clement Adler o Samuel Langley, quienes ayudaron a que el sueño de volar se volviera realidad. Fue con la llegada de los hermanos Wright, cuando tomaron el trabajo de las personas anteriormente mencionadas, que se logró construir la primer máquina voladora. No me lo recuerdes. ¡Ah! Yo sabía que no saldría nada bueno de los citadinos y sus máquinas voladoras. ¡Ahora fuera! Su invención llegó al inspirarse del vuelo de las aves, lo que les permitió controlar el ángulo de las alas del avión. De esa manera, el 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, los hermanos lograron el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire. Orville Wright fue la primera persona en pilotar el Flyer, la primera máquina voladora controlada. Se elevó a 10 pies sobre el suelo y recorrió 120 pies en 12 segundos. Pero incluso en esa época se pensaba imposible que aquella hazaña fuera real, por lo que hubo quienes no creían que ya se había logrado. Tras los hermanos Wright, la aviación experimentó un rápido desarrollo. Hasta entonces, los aviones solo eran un instrumento de exploración y entretenimiento, pero el invento fue tan importante que fue clave para la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. Las tareas de los aviones fueron esenciales para el reconocimiento y observación del campo de batalla, pero no solo fueron observadores, también participaron en combates aéreos llamadas dogfights, pero con el tiempo se les ocupó para realizar bombardeos y tras la Primera Guerra Mundial, la aviación tuvo un rumbo distinto, pues comenzó a utilizarse de manera comercial, conectando aún más el mundo. Por ahora detengámonos en este punto. Específicamente debemos detenernos en 1936, apenas 3 años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial. Para contextualizar un poco, la situación del mundo en esos años era muy tensa, siendo el auge de los regímenes autoritarios en Europa y obviamente teniendo la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Estados Unidos era azotado por la Gran Depresión y en general el mundo estaba mal, aunque ¿cuándo ha estado bien? Hay una razón específica por la que nos detenemos en 1936, y es que en el cine se había estrenado Things to Come, del padre de la ciencia ficción moderna, H.G. Wells. Otra vez tú, viejo, ya déjame en paz, suéltame. Como sabrán, Wells era un autor inglés, teniendo en su repertorio La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo y muchas obras más. Algunas de ellas ya les he dedicado un video.
Sus escritos eran principalmente una crítica a la sociedad de ese momento y aún están vigentes algunas de esas críticas. En esta ocasión, Wells imaginaba que habría una Segunda Guerra Mundial, una guerra tan larga y devastadora que llevaría al mundo a un retroceso no solo tecnológico, sino que su sociedad también retrocedería. La historia de Things to Come es la siguiente. En la Navidad de 1940, en la ciudad de Everytown, el miedo por el inicio de una nueva guerra azota a la población, pero no a toda. Mucha gente pasa de largo disfrutando de la Navidad. Entramos a la sala de Cabal, quien habla con otro hombre sobre la evidente guerra. En eso llega Passworthy, quien afirma que no solo no habrá guerra, y le quita importancia mencionando que hay mucha prosperidad y que disfruten de las fiestas. Estando en familia y amigos, los niños juegan con sus nuevos juguetes. Un anciano al fondo se pregunta cómo será el futuro próspero. Cabal, con seriedad, afirma que la guerra frenará el progreso, pero Passworthy piensa de otra manera. Oh, bueno, supongo que sus nietos verán cosas aún más maravillosas. El progreso, el progreso. Quisiera ver las maravillas que ellos verán. No estés tan seguro del progreso. Oh, ya habló el pesimista incurable. ¿Qué puede frenar el progreso? La guerra. Primero, no va a haber guerra. Y segundo, la guerra no frena el progreso, sino que lo estimula. Sí, la guerra puede ser muy estimulante, incluso en exceso. Oh, después de todo, ¿no exageramos los horrores de la guerra? ¿No nos excedemos con esa canción? La última guerra no fue tan mala como lo pinta la gente. No nos preocupó. Algo grande se apoderó de nosotros. Y algo todavía más grande lo hará la próxima vez. Si no acabamos con la guerra, ella acabará con nosotros. ¿Y qué se puede hacer? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pasamos a la despedida de Passworthy de la casa de Cabal. Entonces hay luces en el cielo que llaman la atención de los personajes. Mencionan que podrían ser ejercicios antiaéreos. Cabal lo duda. Pero entonces Cabal recibe una llamada solicitándole que esté temprano en el aeródromo. Luego escuchan por la radio algo impactante. La guerra había comenzado. Informen a todos sus amigos. Ahí tiene su estimulante, Passworthy. Algo grande se ha apoderado de usted. Ha llegado la guerra. Las calles comienzan a movilizarse. Hombres salen de sus casas para subirse a los autos del ejército. La ciudad es un caos por todo lo que se mueve, entre civiles escapando y refugiándose, hasta militares instalando cañones antiaéreos. Pero al igual que el caso anterior, hay quienes aborrecen la guerra y quienes la adoran. Lo más terrible del asunto es el propio hijo de Passworthy, quien juega a ser un oficial como su papá y marcha como si perteneciera al ejército. Passworthy adora la guerra pese a que es terrible. Cabal, al contrario, ve esto como algo trágico. No lo pondré, pero tiene un diálogo con su esposa donde el sentimiento es de tristeza y resignación por la guerra. Se ve a sí mismo y a la humanidad como niños jugando a ella, o mejor dicho, ve a los altos mandos como niños que juegan. Hay un ataque aéreo por parte del enemigo hacia la ciudad, lo que provoca más caos por parte de la población, quien como animales se esconden en las profundidades del metro. Finalmente, las bombas del enemigo destruyen gran parte de la ciudad, pero no solo ello, sino que también dejan muertos y heridos. Hacemos varios saltos de tiempo, de 1940 a 1945, de 1950 a 1955 y así hasta llegar a 1966, donde un periódico nos indica que las bombas lanzadas en la guerra provocaron una enfermedad denominada como enfermedad errante, que provoca que las personas infectadas solo caminen hasta desfallecer. Esto es altamente contagioso e mortal, tan mortal que eliminó a la mitad de la población mundial. En Everytown, ese mismo año, vemos la ciudad destruida, llevada a otro tiempo, a un tiempo casi primitivo. La enfermedad errante en la ciudad fue erradicada por un hombre al que después nombrarán únicamente como jefe, quien tomó el poder, pero no con una cura, todo lo contrario, mandó matar a todo aquel que tuviera la enfermedad. En 1970, la ciudad sigue igual, aunque pareciera que volvió a una era más cercana a lo que casi podría ser los inicios del siglo XIX, aunque es como si tuviera una estética que recuerda mucho a Fallout. Ahora seguiremos a un mecánico de nombre Richard,
quien está fascinado por el mundo antiguo y desea volver a volar como antes, pero tiene el problema de que le falta gasolina y algunos recursos más. El jefe también desea que el vuelo sea retomado, pero para utilizarlo como instrumento de control, pues la guerra aún no ha acabado. Desea controlar el mundo acabando con la guerra mediante la violencia, todo por medio del Estado. En medio de la discusión, mientras dicen que es imposible volver a volar, ven a lo lejos una avioneta, un solo piloto que resulta ser Cabal, quien ahora pertenece a un grupo llamado Alas sobre el Mundo. Las intenciones del jefe es arrestarlo para obtener más información y tener más recursos, pero Cabal primero va con Richard y el científico del pueblo. Cabal les habla sobre la misión de Alas sobre el Mundo. Es una organización que planea desterrar toda idea de nación independiente y que las ideas como el nacionalismo son dañinas para la civilización según su filosofía. Por ello, solo viene a extender su invitación a la ciudad para que se una, pero el jefe tiene otros planes. Como ya lo he mencionado, quiere el dominio de la tecnología para terminar con la guerra. El jefe hace llamar a Cabal para que le entregue todo lo que desea, ya sea munición, aviones, toda clase de tecnología para acabar con la guerra, pero Cabal desconoce la autoridad del jefe. ¿Quién es usted? Ya se lo he dicho, Alas sobre el Mundo. ¿De qué gobierno recibe órdenes? Del sentido común. Pertenezco a la comunicación mundial. Nos dirigimos solos. ¿Eh? Se meterá en líos si aterriza aquí en tiempo de guerra. ¿Cuál es su juego? El orden y el comercio. Comercio, ¿eh? ¿Puede conseguir municiones? No es nuestro negocio. ¿Combustible? Tenemos aviones y muchachos entrenados en tierra, pero no hay combustible. Podríamos hacer un trato. Tal vez. Sé dónde encontrar combustible y tengo mis planes. Búsquese un alojamiento. Haremos negocios. La comunicación mundial no ayuda a hacer la guerra. Quiero acabar con la guerra, logrando una paz victoriosa. Me parece que ya he oído antes esa frase, cuando era más joven, pero no acabó con la guerra. Escuche, señor aviador, parece ser que no ha comprendido usted la realidad. Por su forma de hablar parece no darse cuenta de que está arrestado, usted y su aparato. El jefe amenaza a Cabal, pero él se sigue negando, y el mismo Cabal sigue negándose a considerar a Everytown como nación independiente. Ahora exploramos esta región para ver cómo está. Ya lo ha visto. Es un estado soberano e independiente. Sí, debemos hablar de eso. No lo discutiremos. No aprobamos los estados soberanos e independientes. ¿No los aprueban? Los impedimos. Eso es la guerra. Si usted lo dice. La esposa del jefe sugiere que mantengan vigilado a Cabal mientras él trabaja para reconstruir los aviones, pero el jefe se niega. Luego de esto, al más puro estilo Mad Max, conquista una mina de carbón, lo que le consigue petróleo. Ahora vuelve a pedirle a Richard que reconstruyan los aviones, pero él se niega pues los aviones que le ordena restaurar están muy viejos y no tiene experiencia necesaria. Entonces llegan a un acuerdo, soltar a Cabal para que le ayude con la reparación, mientras que el científico del pueblo trata el petróleo para hacer gasolina. El jefe comienza a negarse a cooperar, pero finalmente le convencen. Si me entrega a Cabal y me deja hablar a solas con Hardin, le prometo que verá sus aviones, al menos un tercio de ellos surcando el cielo. Parece que pretendas hacer un trato conmigo. Lo siento, jefe. No soy yo quien pone las condiciones, es la situación. No puede tener servicios técnicos ni ayuda científica sin contar con los hombres que se la pueden dar. En la reparación, Cabal y Richard planean escapar hacia Alas sobre el Mundo para informar sobre la situación en Everytown, lo que hace que Alas sobre el Mundo se prepare. El jefe maldice la organización mundial, va en contra de sus intereses, maldice el progreso, pues este mismo es el que le puede quitar el poder. Maldita comunicación mundial. Malditos aviadores, técnicos y científicos. ¿Por qué no prescindimos de sus máquinas y su ciencia? Debí pensarlo. ¿Por qué me empeñé en volar? ¿Por qué se permitió la ciencia? ¿Por qué dejaron que empezara la ciencia? El enemigo de todo lo natural en la vida. Anoche soñé con esos tipos, esos seres inhumanos vestidos de negro, como medias máquinas, con bombas y bombas. Sí, seguro que vendrán con bombas.
La confrontación comienza. El jefe lanza a sus pilotos contra alas sobre el mundo, aunque también deseaba tener el gas de la guerra anterior, pero pues no lo tiene. Entiende que el científico y Cabal siguen siendo valiosos para alas sobre el mundo y planea usarlos como rehenes. Las naves de alas sobre el mundo son mucho más avanzadas que las del jefe, lo que hace que estas últimas caigan fácilmente contra las del gobierno mundial. Entonces el jefe saca al científico para mostrarlo como rehén, pero es demasiado tarde. Las alas sobre el mundo lanzan el gas y todos los ciudadanos de Everytown caen. El jefe intenta resistirse, pero enloquece. Alas sobre el mundo baja hasta el pueblo. Rescatan a Cabal, quien se había protegido con su casco. Descubrimos entonces que el gas solo los hacía dormir, pero el jefe, en su resistencia y coraje, muere. Así, Everytown se une a la comunicación mundial para realizar avances científicos. Aquí hay un largometraje sobre cómo cavan y cómo construyen una ciudad futurista. Para 2036, en Everytown todo ha cambiado. Hay una combinación entre arte, ciencia y tecnología. También destacamos que hay una ciudad subterránea, pero no todos están de acuerdo con todo este avance. ¿Es mejor este mundo que el que había antes? Yo me rebelo contra este progreso. ¿Qué ha hecho de nosotros el progreso y la civilización? Máquinas y maravillas. Han construido grandes ciudades, sí. Han alargado la vida, sí. Han conquistado la naturaleza y creado un gran mundo. ¿Acaso es más alegre ahora que en los viejos tiempos, cuando la vida era corta, feliz y el diablo estaba al acecho? El escultor desea rebelarse y quiere comenzar con sabotear el lanzamiento del cohete espacial. Aprovechará los medios de comunicación para levantar su voz y que la gente escuche su mensaje. Quiere detener el progreso. Un descendiente de Cabal, quien comparte la idea de mantenerse en el camino del progreso, dirige el disparo del cañón espacial. El descendiente, que me seguiré refiriéndome a él como Cabal, dice que todos los preparativos están listos, pero solo falta escoger a los pilotos. Nos deja entender que hay muchos jóvenes que desean inscribirse y ser voluntarios para la expedición espacial. Cabal se entera que hay problemas, pues para escoger al candidato ideal se hacen muchas pruebas y no todos cumplen con el perfil, pues algunos tienen contacto con quienes no desean que el lanzamiento se lleve a cabo y temen que sea un complot para sabotearlo. Pero el hijo de un amigo suyo, que es descendiente de Passworthy, se ofrece para ser uno de los pilotos. También se entera que hay otro joven que desea ser parte y que de hecho fue idea suya la de ir. Se trata de la hija del propio Cabal. Con la justificación de que hay gente que tiene desconfianza, tienen que enviar a alguien cercano a los líderes para calmar a la gente. Esto no hace enojar a Cabal, todo lo contrario, lo apoya, pero el escultor aprovecha esta noticia para deshumanizar a Cabal y el progreso. En su transmisión dice lo siguiente: ¿Qué es el progreso? ¿Qué hay de bueno en este progreso que avanza? Exigimos un alto, exigimos un descanso. El objetivo de la vida es la felicidad. No dejemos que se sacrifiquen vidas por un experimento. El progreso no es la vida, solo la preparación para la vida. Vuelve a representarse la vieja tragedia griega. Y el padre ofrece a su hija a los dioses del Esa voz se está oyendo en ¿Pero todo nos el han mundo. dejado? ¡No! La vieja esclavitud Debo callar. tiene un nuevo nombre. No. Y otra Tendrán cadena. que oírle y hacer lo que desee. ¿Qué presagia ese cañón espacial? Que no os confunda eso. La esclavitud que ellos se imponen hoy, la impondrán mañana sobre todo el mundo. Es que el hombre no va a descansar. ¿No va a ser libre? Llegará un día en que todos vosotros os veréis obligados a explorar planetas extraños y lugares abominables más allá de las estrellas. ¡Basta de progreso! Pongamos fin a este progreso ahora. Que este sea el último día de la era científica. Que ese cañón sea el símbolo de hacia dónde vamos y destruyámoslo ahora. También vemos un poco sobre cómo piensa este Cabal. Estás equivocado, Passworthy. Nuestros padres y los padres de ellos eliminaron el viejo orden porque mataba a los niños, a los que no estaban preparados para morir, porque atormentaba a la gente en vano, porque ultrajaba el orgullo y la dignidad, porque era un horrible espectáculo de miseria. Pero eso solo fue el principio. No hay nada malo en sufrir, si se sufre con un propósito. Nuestra revolución no abolió el peligro ni la muerte. Simplemente hizo que el peligro y la muerte tuvieran valor. Cabal.
Entonces el lanzamiento se realizará con antelación, gracias a que las personas que escucharon al escultor se dirigen a destruir el cañón. Los jóvenes se apresuran a llegar a la nave y afortunadamente lo logran. Entonces se realiza la última confrontación. Ahí está ese hombre. Ahí está el hombre que ofrece a su hija al diablo de la ciencia. ¿Qué es lo que queréis? Queremos salvar a esos jóvenes de tus experimentos. Queremos poner fin a esta locura inhumana. Vamos a destruir ese cañón. Tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestra vida, con nuestra clase de vida. No te envidiamos por tu vida artística. Tienes seguridad, riqueza, lo que quieres. Queremos hacer el mundo seguro para el hombre. Nadie te lo impide. ¿Cómo podemos hacerlo si tu ciencia y tus inventos nos cambian la vida continuamente? Cuando perpetuamente estás inventando cosas extrañas y haces que lo que creemos grande parezca pequeño, cuando haces que lo que creemos fuerte parezca débil. No te queremos en nuestro mundo. No queremos esa expedición. No queremos que la humanidad vaya a la luna y a los planetas. Te odiaremos más si tienes éxito que si fracasas. ¡Destruid el cañón! Sin embargo, los seguidores del escultor llegan muy tarde, demasiado tarde. El cañón ha sido lanzado con éxito y pasamos a la escena final donde Passworthy y Cabal observan las estrellas. ¿Y si no vuelven mi hijo y tu hija? ¿Qué ocurrirá, Cabal? Entonces pronto irán otros. Es que nunca llegará una era de felicidad. Es que nunca habrá reposo. El individuo ya tiene bastante reposo. Demasiado. Y a eso se le llama muerte. Pero el hombre no tiene reposo. Debe continuar, conquista tras conquista. Primero este planeta con sus vientos y olas. Y todas las leyes de la mente y la materia que lo limitan. Luego, los demás planetas. Y por fin, hacia la gran inmensidad. Hacia las estrellas. Y una vez haya conquistado todo el espacio y todos los misterios del tiempo, todavía será el comienzo. Pero somos tan insignificantes, pobres humanos tan frágiles, tan débiles como animales. Como animales. Y si no somos más que animales, debemos aprovechar hasta la última gota de felicidad y vivir, sufrir y morir. Sin importar más que lo que otros animales hacen o han hecho. ¿Es esto o aquello? ¿Todo el universo o la nada? ¿Cuál de los dos será más fácil? ¿Cuál de los dos será? Así acaba la película, pero es extraña. Me gustó, tiene ideas interesantes, pero la realización me parece un poco extraña. La narrativa puede ser rara en el sentido de que es como si estuviera entre 2 y 3 historias en una misma, pues tiene la idea de Cabal en los años 40, luego el mundo entra en caos y retrocede en los años 70, donde se puede desarrollar un poco más la idea de Naciones Unidas y el conflicto de que no todos quieren ser parte del único gobierno. Y en la última parte, la de hasta dónde está dispuesto el ser humano a llegar por el progreso, es la más confusa por cómo se expone la idea del cansancio, y la solución es un poco igual de confusa. Pues el escultor pareciera que solo está haciendo un berrinche cuando con otro conflicto podría haber tenido un poco más de sentido su rebelión. Eso no quita que la película tenga un mensaje muy fuerte que sigue sintiéndose vigente incluso hoy. La obra plantea cómo la humanidad, pese a todos sus avances científicos, terminó retrocediendo por culpa de sus propias decisiones y conflictos, pero también introduce un dilema mucho más interesante. ¿Hasta qué punto debemos seguir avanzando? ¿Existe un momento donde deberíamos detenernos a comprender realmente la tecnología que hemos creado? Justamente por eso creo que es una película que fácilmente podría rehacerse con un enfoque más moderno, profundizando este conflicto entre progreso y humanidad. Incluso podría explorarse mejor el contraste entre el mundo destruido y el surgimiento de alas sobre el mundo, que siendo honestos tiene un nombre de secta, y cuestionar si todo el progreso realmente representa un camino correcto o deseable. Y de hecho, creo que este tema da para mucho más, porque probablemente el próximo video que haga vuelva a girar alrededor de esta misma idea, así que esto podría considerarse una parte 1. Como verán, comencé este video hablando sobre el sueño de volar,
sobre qué significó la invención de la máquina voladora y que la tecnología tiene dos visiones, tanto lo bueno como lo malo. Yo sabía que no saldría nada bueno de los citadinos y sus máquinas voladoras. Siendo sinceros, no soy un gran historiador, pero mi percepción de ella dice que la ciencia y la tecnología sí se han desarrollado mucho a partir de las guerras. Muchos avances científicos se realizaron en las dos guerras mundiales. Sin embargo, lo hicieron teniéndose que pagar un precio muy alto, demasiado como para que la humanidad considere volverlo a pagarlo. Wells, con su película y sus escritos, nos han dejado entender que le interesaba la ciencia, y la película puede llegar a confundir la crítica, pues parece una crítica a la ciencia y el avance tecnológico, pero en realidad es una crítica al nacionalismo, la guerra y la incapacidad emocional del ser humano. Este ensayo no pretende decir que la tecnología sea buena o que debamos apegarnos a una ideología. Tampoco digo que el progreso sea naturalmente bueno. Creo que, como muchas cosas, las cosas son como son. Algunas desafortunadas, algunas beneficiosas, pero hay algunas cosas que tienen un precio muy alto que nunca debemos cruzar esa línea. Digo que hemos olvidado algo igual de importante que el avance científico. ¿Qué pasa cuando progresamos en la parte emocional? Años después, en los 60s, se estrenaría The Forbidden Planet, que habla exactamente de eso. En ella vemos al Dr. Morbius y a los Kree, mejor dicho, se nos habla de ellos, donde estos últimos eran una raza extraterrestre muy superior tecnológicamente hablando, pero de un día para el otro, ellos dejaron de existir, solo dejando sus máquinas atrás. Aquí va un spoiler. Para el final de la película, nuestros protagonistas descubren que los Kree se extinguieron a sí misma tras inventar una máquina que les ayudaba a ser mucho más inteligentes, pero al usarla separaba su subconsciente emocional de sus cuerpos, transformándolo en un monstruo de Hill. Morbius solo puede deducir que el monstruo desaparece cuando la mente original muere, también decidiendo que aquella tecnología no puede caer en manos de seres que aún no se desarrollan emocionalmente, por lo que la humanidad no está lista para ello, por lo que toma la opción de destruir el planeta para evitar el mismo destino que los Kree. El final de Things to Come, junto con la propuesta de The Forbidden Planet, nos da el mensaje de que no todos estamos listos para el progreso. No avanzamos al mismo tiempo como humanidad para comprender su funcionamiento, al mismo tiempo que no nos hemos preocupado lo suficiente para desarrollar otras áreas como la emocional. Por ello, más que máquinas, necesitamos humanidad. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres.
que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Charles Chaplin era un comediante, uno de los más grandes de la historia. Pero en los años 40, cuando se vivía la peor guerra de la humanidad, decide estrenar El Gran Dictador, cuyo mensaje es la de la hermandad, la tolerancia, el respeto y el amor. El discurso de Chaplin al final de la película, al menos para mí, es el discurso más importante que jamás se había dicho. Tenemos ciencia, la capacidad de progreso, máquinas, pero todo ello no nos puede servir si nos perdemos a nosotros mismos. Y eso es lo más peligroso, porque nuestras opiniones se vuelven las de una máquina. En internet hay muchas personas que en realidad son bots, y en parte importante de un mensaje no es quién dice o qué dice, sino quiénes y cuántas personas repiten ese mensaje. No es mentira para nadie que las empresas contratan bots para continuar la interacción y que sus mensajes lleguen al más público. Lo mismo ocurre con personas reales. Repetimos opiniones de otros sin pensar realmente en lo que está diciendo. Lo mismo ocurre con las IAs. Repetimos su información sin cuestionar si está mal, sin investigar. Y de esa manera nosotros dejamos de pensar, dejamos que otros piensen por nosotros. Creo que la tecnología actual nos ha dejado ver cómo somos en realidad y continuará haciéndolo. Estamos cansados. No hemos digerido toda la tecnología que nos rodea. El escultor de la película se refería a que no todos avanzamos al mismo ritmo. Algunos no se adaptan tan rápido a la tecnología como otros. Por ejemplo, los ancianos. ¿Cuántos manejan una computadora o sus propios celulares de una manera medianamente bien? Incluso ahora nosotros, personas que crecimos con redes sociales, con tecnología inteligente, que no alcanzamos a entender del todo. El problema no es cuánto puede avanzar la humanidad, sino cuánto puede comprender de sí misma antes de que el progreso la sobrepase. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias a quienes ven los videos, en verdad les agradezco mucho su apoyo. Yo he sido Viventori. Muchas gracias.